Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar una pieza similar a la que tenemos en la imagen. Tenemos las dimensiones ya definidas. En cuanto al material, tomamos un material de referencia. Vamos a utilizar hierro fundido. Entonces vamos a extraer los datos, la velocidad de desbaste, velocidad de acabado, la velocidad de roscado. En esta ocasión vamos a trabajar esta sección roscada. Y luego el diámetro menor. El diámetro menor está definido por la rosca. Recuerden, el primer dato en mi definición de rosca es el diámetro mayor de mi rosca. Entonces yo requiero una pieza con ese diámetro, entonces 22 milímetros. En el simulador no me permite tener un diámetro de 22 exactamente, entonces lo más aproximado que yo puedo obtener entonces es 25 milímetros. Entonces voy a trabajar una pieza de diámetro de 25 y debo cilindrarlo a 22. Entonces iniciamos el proceso de cálculos. Vamos a iniciar con el cilindrado. Siempre tenemos velocidad de desbaste y velocidad de acabado. Calculamos estas dos utilizando, en el caso del desbaste, el diámetro mayor, que es el de 25, y en el caso del acabado, 22. Vamos a proceder al simulador. Entonces primero mi material. Tenemos un diámetro de 25 milímetros. Cuando trabajamos con diámetros pequeños es importante el uso de la contrapunta, pero nosotros vamos a obviar esa parte. Vamos a trabajar sin la contrapunta. Vamos a las herramientas. Vamos a utilizar esta herramienta para cilindrado y refrentado. También requerimos de un chaflán, entonces vamos a utilizar esta herramienta. Observen que el caso de la herramienta me dice que tiene 75 grados. 75 grados del filo. Entonces a partir de una línea vertical tiene 75 grados en este filo. Y la otra herramienta que vamos a ocupar es la herramienta para roscado. Aquí la herramienta me indica que tiene esta herramienta funciona para pasos menores o iguales a 3. Entonces vamos a utilizar esta herramienta. Y listo. Estas serían nuestras herramientas. Vamos a iniciar con el proceso de cilindrado. Entonces vamos a alinear nuestro filo para realizar el cilindrado. Lo siguiente para el cilindrado, entonces corte de desbaste a 229 revoluciones por minuto. Entonces vamos a utilizar 250. La longitud que vamos a cilindrar sería de esta longitud. Serían los 95 menos los 35. Entonces vamos a cilindrar esa sección de 60 milímetros. Vamos a proceder, encendemos el torno.
Vamos a calibrar nuestra herramienta. Ahí rozó, calibro el 0 y lo aparto. Ahora vamos a calibrar el 0 longitudinal. Ahí rozó, este sería el 0, apartamos. Teníamos un diámetro menor de 22, un diámetro mayor de 25, entonces la diferencia sería 3 milímetros. Vamos a cortar esto. Y la longitud que queremos cilindrar, 60. Entonces procedemos. $10, $20, $30, $40, $50 y aquí ya nos aproximamos al 60. Vamos a tratar de hacerlo con cuidado para no pasarnos de la dimensión. Listo, 60. Procedemos a retirar la herramienta. Aquí ya podemos apagar el torno. Estoy por fuera. Y vamos a realizar el último corte con la dimensión especificada, que sería de 3 milímetros. Pero es un corte de acabado, entonces la velocidad de acabado para el cilindrado es de 347 revoluciones por minuto. Procedemos. Vamos a utilizar .315, es la velocidad más cercana que tenemos. Vamos a utilizar esa velocidad para el corte de acabado en el cilindrado. Ya tenemos introducidos los 3 milímetros que queremos retirar en el diámetro y procedemos a cilindrar. 10, 20, 30, 40, 50 y aquí nos aproximamos al 60. Listo. Retiramos nuestra herramienta de corte. Podemos apagarlo. Y ya tenemos listo el cilindrado. Procedemos a retirar nuestra herramienta. Ahora vamos a trabajar con el otro lado de la pieza. Vamos a hacer un refrentado. Entonces, misma herramienta y la vamos a equipar, la vamos a rotar para obtener ahora este filo perpendicular a la cara que yo quiero refrentar. Vamos a los cálculos. Para el refrentado, recuerden el diámetro equivalente 2/3 del diámetro que yo quiero refrentar. Vamos a calcular velocidad de desbaste, en este caso 343 revoluciones por minuto y la más aproximada 315.
Vamos a volver a la cámara de trabajo. Vamos a darle vuelta a nuestra pieza y la introducimos un poco. La pieza tiene una longitud de 100 milímetros, entonces me pide 95, voy a refrentar 5 milímetros. Volvemos, ya tenemos configurada la velocidad y podemos proceder a encender el torno. Vamos a calibrarlo entonces, a calibrar el cero longitudinal. Ahí rozó, permítanme, ahí entró demasiado, vamos a utilizar mejor el carro transversal para realizar la calibración. Ahí calibramos los ceros. Y ahora vamos a retirar 5 milímetros. El primer corte va a ser de baste. Listo. Apartamos un poco la pieza. Y regresamos el buril. Ahora debemos realizar el último corte, que sería de acabado. La velocidad de acabado la calculamos en 457 revoluciones por minuto. Vamos a utilizar 500, que es la más aproximada. Y vamos a realizar el último corte con la dimensión que nos piden, que sería de 5 milímetros. Vamos a realizar el corte. Listo. Retiramos nuestra pieza. Y ya le dimos la forma general a nuestra pieza. Vamos a apartar un poco el carro. El siguiente paso sería realizar un chaflán, un achaflanado en nuestra pieza. Recuerden que esta pieza tenía un ángulo de 75 grados hasta este filo, y yo quiero un chaflán a 45, entonces le vamos a quitar 30 grados para obtener ese ángulo de 45 en este filo.
Solo vamos a aproximar nuestra herramienta y vamos a realizar el cálculo para las velocidades de chaflán. Vamos a chaflanar esa sección de 25 milímetros de diámetro. Realizamos el cálculo con la velocidad de acabado. Tenemos una velocidad de 306 revoluciones por minuto. Vamos al cabezal fijo y vamos a configurar esa velocidad. La más cercana, 315. Volvemos y vamos a calibrar ahora el buril. Vamos a utilizar solo el carro transversal. Vamos a dejarlo que roce. Ahí calibramos el cero. Permítanme, vamos a ver a nuestro plano. Me indica que quiere un chaflán de 2 milímetros a un ángulo de 45. El ángulo ya lo configuramos. Y en esta parte, entonces quieren 2 milímetros. Se mide en el cateto del chaflán. Entonces vamos a quitarle 2 milímetros a cada lado del diámetro. Entonces en total vamos a introducir nuestra herramienta 4 milímetros. Listo. Ya realizamos el achaflanado de este lado de mi pieza. Y ahora vamos a realizarlo al otro lado, debido a que de este lado tenemos una sección roscada. Cuando realizamos una sección roscada debemos darle esta sección achaflanada para permitirle una mayor facilidad a la herramienta cuando entre. Entonces vamos a darle vuelta. Y nos vamos a ir a la sección que queremos achaflanar. Para el chaflán de la sección roscada vamos a utilizar una longitud del mismo valor de nuestro paso. Nuestro paso me indica que es de 2.5. Entonces vamos a realizar un chaflán de 2.5. Cambiamos nuestro diámetro, entonces la velocidad para el achaflanado a un diámetro de 22 debemos volver a calcularla. Me dice que son 347 RPM y la más cercana sigue siendo 315, entonces nos quedamos ahí. Vamos a aproximarnos de nuevo para calibrar. Ahí rozó, calibro el 0. Queremos un chaflán de 2.5, entonces le introducimos el doble. Vamos a introducir los 5 milímetros. Introducimos, retiramos.
y vamos a apartar nuestro carro para realizar el cambio de herramientas. Lo regresamos a 0 grados. Y vamos a cambiar de herramienta. Bien, ahora vamos a calibrar la velocidad de roscado. Ya tenemos la velocidad de corte para roscado. Vamos a calcularla en nuestro diámetro. Obtenemos una velocidad de rotación. Debemos corregir esa velocidad. Estamos trabajando en entorno convencional, requerimos reducir un poco la velocidad para obtener una mejor precisión en nuestro maquinado manual. Entonces vamos a calcular una velocidad corregida de 1/4 de nuestra velocidad de roscado. Entonces la calculamos, tuvimos 30 revoluciones por minuto y esa sería la velocidad con la que lo configuraríamos. Y aquí tenemos 31.5. Ahora el siguiente paso sería calibrar nuestra herramienta. Primero vamos a calibrar el cero transversal. Yéndonos a esta parte y nos vamos a aproximar. Ahí rozó, calibró el cero transversal. Vamos a retirarla un poco, la movemos y ahora quiero calibrar el cero longitudinal en esa pequeña esquina de nuestro chaflán. Lo regresamos al cero. Por precisión, entonces me voy a ir con mi carro auxiliar. Ahí rosa, entonces calibro el cero longitudinal, pero este cero lo voy a recalibrar. Aquí movimos la herramienta 1 milímetro hacia la derecha. El chaflán que yo tengo es de 2.5, entonces yo requiero moverlo 2.5 milímetros y ahí ya tengo mi herramienta en el borde real de mi pieza. Entonces voy a calibrar ahí el cero. Aquí ya tengo mi herramienta calibrada. Procedemos a colocar nuestro tono para producir el roscado. Nos vamos a este lado que nos dice que nos produce una rosca estándar de derecha. Nos vamos a la caja Norton. En esta parte observen, me dice que puedo trabajar con roscas métricas, roscas en pulgadas, y la que yo tengo es una rosca métrica. Me dice que tiene un diámetro de 22 y un paso de 2.5. Entonces en este lado voy a buscar el paso de 2.5. Observen, estamos siempre en la sección de rosca estándar y aquí me indica los pasos. 0.87. Vamos a girarlo y aquí tenemos nuestro paso de 2.5. entonces vamos a
extraer el tambor del selector. Vamos a colocar nuestro selector, esta línea, sobre nuestro paso 2.5 y volvemos a encastrar el tambor. Entonces ya tenemos configurado nuestro paso en la caja Norton. Tenemos que embragar nuestro carro, entonces para eso utilizamos esta palanca. Observen que una vez que embrago ya no tengo movimiento en mi carro principal, se bloquea este volante. Entonces ahora el movimiento está en forma automática. Si yo lo giro, la herramienta tiene ese desplazamiento de forma automática. Entonces eso es lo que nos va a producir nuestra sección roscada. Ahora debemos calcular qué tanto debemos introducir nuestra herramienta. A partir de nuestro paso, que es de 2.5, utilizamos esta fórmula para obtener la altura de nuestra rosca, de nuestro filete. Esta ecuación es para filetes de puntas completas. Entonces utilizamos esta ecuación, obtenemos la profundidad, la altura de nuestro filete. Recuerden, sería la altura desde el diámetro exterior al diámetro interior cuando tenemos un filete rectangular. Ahora esa altura yo requiero calcular qué tanto debe penetrar en el torno. Recuerden, mi torno trabaja con diámetros, entonces cuando se trata de dimensiones respecto al radio, yo debo introducir el doble en mi torno. Entonces calculo el doble de mi altura del filete, 4.33. Otra cosa que debo conocer es la longitud roscada, que serían de 45 milímetros. Bueno, vamos a iniciar. Una vez que iniciemos, debemos estar pendientes de este nonio que va a ir avanzando de forma automática. Cuando llegue a 45, yo debo retirar mi herramienta de corte con el carro transversal. Entonces, pendientes de este para retirar este. Vamos a iniciar con un corte de 1.5. Permítanme, el proceso debería realizarse primero con una pequeña penetración. Vamos a utilizar esto, 0.5 milímetros. Vamos a iniciar el torno en giro antihorario para que nuestra herramienta penetre. Observen, si lo activo en giro horario, mi herramienta se aleja. Lo voy a activar en giro antihorario y mi herramienta se va a acercar. Ya calibramos esto al 0 a nuestro borde. Una vez que llegue a 45, yo voy a retirar mi herramienta de corte. Ahí estamos en 15, 20, 30, 40, estamos llegando a 40, la siguiente línea sería 45. Ahí llegó y levantamos nuestra herramienta, apagamos el torno y para regresar la herramienta debemos hacer el giro en sentido horario. Entonces mi herramienta debo regresarla de esta forma para no perder la sincronía de mi rosca. Una vez que yo obtengo esta pequeña muesca en mi material, en mi pieza, yo debo proceder a medirlo
estar seguro que ese paso que estoy obteniendo es el paso que yo quiero en mi rosca. Y si es así, entonces voy a proceder a continuar a hacer el roscado. Entonces vamos a introducir un corte un poco más grande. Vamos a hacer un corte hasta 1.5. Y volvemos a realizar este procedimiento. Lo activamos, la herramienta va a avanzar. Cuando pase a 45 en el nonio longitudinal, voy a levantar mi herramienta. Ahí estamos en 20. Llegamos a 30, 35, 40 y 45. Levanto, apago el torno y regreso girando el torno en sentido contrario. Vamos a introducirlo. Ahora vamos a hacer un corte de 3 milímetros. Y volvemos a realizar el proceso. Estamos pendientes siempre de este nonio. Cuando aquí llegue a 45 vamos a levantar nuestra herramienta de corte. Llegamos a 45, levantamos, paramos y vamos a regresar. Siempre debemos levantar la herramienta de corte cuando nos vayamos a regresar. No nos podemos regresar sobre la misma rosca que estamos maquinando, porque podemos dañar los filetes. Entonces siempre por fuera. Bien, voy a realizar una medición en este punto solo para que observen el avance de los filetes. Observen cómo se ven en el perfil, todavía no tienen una punta definida. Vamos a volver a los cálculos, revisar la profundidad, 4.33 milímetros. Entonces vamos a realizar el último corte con la profundidad que calculamos. 4. Aquí tenemos 4.33 y vamos a proceder a realizar el último corte. Encendemos, la herramienta va a avanzar de forma automática. Y cuando llegue a 40 en el nonio longitudinal, vamos a proceder a levantar nuestra herramienta de corte. Llegamos a 30, 35, 40 y 45. Entonces levantamos, paramos el torno
Y en este punto ya terminamos de maquinar nuestra pieza. Podemos proceder a apagar nuestro torno y observar el acabado final de nuestra pieza. Voy a darle vuelta para que observen en la medición. Recuerden, nos pedían una longitud total roscada de 45. Entonces hasta aquí, todo lo que está por delante de este punto deben ser filetes completos con esta punta triangular, esta punta con ese filo. La punta de los filetes debe ser completa. Lo que esté por delante de esa línea que nos pide de longitud roscada puede obtener este acabado sin terminar, esta profundidad que no es la adecuada, o estas puntas con esa pequeña base en el filete. Bien, entonces a ustedes les estaré asignando una pieza similar a esta para que la trabajen con sus respectivas dimensiones, sus pasos, y realicen estos procedimientos para que practiquen desde sus casas junto con sus compañeros de trabajo. Nos estaríamos escuchando entonces en la siguiente sesión para continuar viendo algunos de los otros procesos restantes en el simulador de torno. Entonces, pasen buen día.